Bienvenidos jóvenes nuevamente al canal. Con ustedes siempre el profesor Héctor Efraín Waters. El tema que nos toca hoy se llama movimientos oscilatorios. Vamos a comenzar el tema. Primero vamos a hablar del objetivo, jóvenes, porque eso es importante. Vamos a conocer el movimiento oscilatorio de un cuerpo y sus características. Continuamos. El movimiento oscilatorio es un movimiento periódico, jóvenes. ¿Qué significa esto? Quiere decir que tiene características que se repiten en intervalos iguales de tiempo. Sin embargo, es un movimiento en una sola dirección, de vaivén alrededor de un punto fijo que corresponde a su posición o estado de equilibrio. Eso significa que es un movimiento de vaivén, es en una sola dirección, algo que va y regresa, como en el caso de los relojes antiguos. Por eso se dice que es un movimiento periódico, porque tiene esas características, ¿verdad? Que el movimiento se puede repetir si los intervalos de tiempo son iguales. También podemos decir de llamar el movimiento oscilatorio de un cuerpo que se desplaza repetidamente a uno y otro lado de su posición de equilibrio. El equilibrio, jóvenes, es la parte que está en el centro y de donde parte el movimiento oscilatorio. Lo vamos a explicar en el video de los ejercicios, ¿verdad? Y más adelante también. Que las características de su estado de movimiento se repiten a intervalos de tiempo iguales. Ahora nos hacemos esta pregunta: ¿qué se necesita para que haya un movimiento oscilatorio? ¿Qué se necesita? En primer lugar, que el cuerpo tienda a recuperar su estado de equilibrio una vez que el sistema se ha comenzado a mover. Eso significa, jóvenes, que tiene que ver con la ley de la inercia. Cuando algo se mueve, por ejemplo, cuando vamos en un autobús hacia adelante y de repente el automóvil frena, entonces nuestro cuerpo va a tender a irse hacia adelante por la fuerza que lleva el móvil donde vamos nosotros, pero hay una fuerza que es la inercia que nos va a ayudar a volver a ese estado donde estábamos anteriormente, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos una relación con este tipo de situaciones. Luego, que exista la continuidad de movimiento. Cuando el cuerpo alcance la posición de equilibrio, esto por la misma inercia que posee. O sea, cuando dice que exista continuidad de movimiento, es que el movimiento sea continuo, que esté haciendo el vaivén hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá, durante un buen tiempo, ¿verdad? Cuando el cuerpo alcance la posición de equilibrio, esto por la misma inercia que se posee. Hay que tener bien en cuenta, jóvenes, que el movimiento es un movimiento en una dirección, nada más que es de vaivén, o sea que va y viene, y necesita que exista continuidad para que el movimiento pueda darse. Luego tenemos aquí cuáles son los elementos del movimiento oscilatorio. El primero es la oscilación. ¿Qué es eso de la oscilación? Es un fenómeno en el que se produce un cambio en el movimiento de un cuerpo y se da de forma de vaivén. La oscilación es el movimiento de ir y venir. Por ejemplo, en el caso de los relojes antiguos, siempre traían una especie de oscilador o un péndulo que se movía de un lado hacia otro. A eso se refiere este término de la oscilación. Luego tenemos la amplitud, que se representa por la letra A mayúscula, y esto lo que significa es que esto es el desplazamiento máximo que realiza un cuerpo en torno a su posición de equilibrio y a su unidad de medida. El sistema internacional es el sistema que rige las medidas de todas estas características del movimiento oscilatorio y está dado en metros. O sea, la amplitud es el desplazamiento máximo al que puede llegar. Por ejemplo, la pelotita, si nosotros la tiramos con fuerza, esa es la posición a donde más puede llegar. Ahora vamos a hablar del período, que se representa por la letra T. ¿Qué es esto del período? Es el tiempo que tarda en completarse una oscilación. O sea, cuánto tarda en ir y venir la pelotita. Ir y venir la pelotita, cuánto tiempo se tarda, o cuánto tiempo se tarda. Su unidad de medida en el sistema internacional de unidades es el segundo. Luego tenemos ahí lo que es la frecuencia, que se representa por la letra F mayúscula, y dice que esta es la cantidad de veces que repite una oscilación en un segundo. O sea, si nosotros ponemos una pelotita que vaya en vaivén hacia allá y hacia acá,
La frecuencia es cuántas veces lo hace en un segundo. O sea, lo que está midiendo más que todo es la rapidez de oscilación. Y su unidad de medida en el sistema internacional es el hercio, que está representado por la letra H y Z. Continuamos. Ahora vamos a hablar de qué es un péndulo simple. Vamos a decir que este es un método idealizado de un sistema mecánico que realiza un movimiento oscilatorio. Está formado por una cuerda inextensible. O sea, cuando dice inextensible es que no se puede extender más de lo que ya está. O sea, es una cuerda que no es elástica, no es un hule, sino que es una cuerda que siempre va a mantener esa distancia que se le ha dado. Inextensible de masa, despreciable y un cuerpo considerado puntual que cuelga de la cuerda. Nosotros podemos colocar una pelotita amarrada a una cuerda y a eso es a lo que se refiere. Así como ustedes lo pueden ver aquí. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver la pelotita que se mueve de un lugar a otro. Se mueve en forma de vaivén. Y aquí pueden ver ustedes en medio lo que es el punto, prácticamente el punto de inicio. El punto de inicio, que de aquí es donde parte el movimiento, y de esto habla la propiedad esta, ¿verdad? Que la pelotita regresa a su posición de equilibrio. En el centro de su posición de equilibrio, viene y pasa por la posición de equilibrio, regresa, de ahí vuelve a pasar por la posición de equilibrio y de ahí vuelve a donde estaba normalmente, ¿va? Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando habla de este tipo de situaciones de vaivén. Recuerden que aquí se forman ángulos, aquí hay alturas, aquí hay peso de la pelotita, aquí hay distancia de la pelotita, aquí hay distancia desde el punto de equilibrio hacia donde llega el punto máximo que alcanza el vaivén de la pelota también. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Siempre hablando de péndulo simple, podemos decir que un péndulo simple tiene un movimiento oscilatorio que cuando balancea con amplitudes pequeñas la aceleración es proporcional al desplazamiento X, pero en sentido contrario. ¿Qué significa eso? Que un movimiento oscilatorio, generalmente cuando la amplitud es muy pequeñita, la aceleración dice que es proporcional al desplazamiento X, pero va en sentido contrario. O sea que pueden ser indirectamente proporcionales. La fórmula que vamos a emplear es esta. Tenemos aceleración igual a menos gravedad entre la longitud del péndulo y X representa la distancia que corre desde el punto intermedio hasta donde más alcanza el péndulo. Luego tenemos la fórmula del periodo. Para encontrar el periodo tenemos aquí, ¿verdad?, la fórmula que es periodo igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad. Aquí ya sabemos que la A representa aceleración, la G gravedad en ambas fórmulas, la L es distancia y ya sabemos que la X también es un desplazamiento igual que la L, ¿va? Y el valor de pi que ya lo conocemos, que es 3.1416. Entonces generalmente en estas son las dos formulitas que vamos a emplear. No nos vamos a meter mucho en esta situación, sino que estas dos formulitas son las que vamos a emplear para resolver los ejercicios. Bien, jóvenes, eso es todo. Les agradezco mucho por la atención prestada. Espero que les sirva, ¿verdad? En el próximo video vamos a ver ejercicios resueltos. Entonces hasta la próxima. Bendiciones a todos y todas. Nos vemos en la próxima.